Sí, ¿qué problema era? O díctamelo, es Miller. A ver, ya, ya. Em, o me lo puedes dictar, tal vez yo puedo. ¿Así? ¿Ya? ¿Eso? ¿Aquí? Vein, tierra. Ya. ¿Y qué piden? Zetain visto de dónde, perdón? Zetain visto aquí. Ah, así. Ahí. Zetain aquí. Ya. Ya, perfecto. Sí, súper. Ya, esto es RF, CF. Ya. Miremoslo usando Miller, ¿les parece? Entonces, yo creo que siempre lo mejor es dividir y conquistar. Entonces vamos a hacer un Z aquí. Y después vamos a cambiar el Z por algo, ¿de acuerdo? ¿Les parece o no? Sí, hacemos un Z. ZF. Donde yo sé que ZF es CF paralelo RF, ¿cierto? Ya, y esto en el fondo es un RF en DC. ZF, un RF en DC, que en AC se achica. Cuando la frecuencia crece, el R decrece. Entonces esto tiene que ser RFCF. Eso. Entonces una especie de R. ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi ZF. Según Miller, la impedancia vista aquí, vamos a llamarle ZM por Miller. ZM es ¿cuánto? No, no. Solo para este amplificador el Z es infinito. Pero Z Miller es otra cosa. Ya. Si aplicamos fórmulas y tal cual, es simplemente ZF partido por uno más A. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay que cuestionar esto o podemos usar el resultado tal cual? Usémoslo, ¿cierto? Usémoslo. Entonces ZF yo sé cuánto es. Entonces esto me da RF partido por uno más A por uno más SRFCF. ¿Sí? Y ese es el Zin. Entonces, este es el Zm, perdón. Entonces Zin va a haber en esa dirección un Rx y un Zm aquí. Y Zin, por lo tanto, ¿cuánto es? Zin va a ser Rx más Zm. Y listo, ahí salió. Ya, ¿qué más teníamos que calcular? Función de transferencia, ¿de dónde hasta dónde? De VI a Vout. Ya, entonces, la función de transferencia va a ser el producto entre dos funciones de transferencia. La función de transferencia de aquí a acá, que le voy a llamar H1 de S, y la función de transferencia de aquí a acá, que le voy a llamar H2 de S. Pregunta rápida, con respuesta muy rápida. ¿Cuánto es H2 de S? Menos A, ¿de acuerdo? H2 de S menos A, listo. Entonces, H de S es H1 de S por H2 de S, donde H2 de S es menos A. ¿Cuánto es H1 de S?
es la función de transferencia de aquí a acá, que es como la función de transferencia de aquí a acá, ¿cierto? H1 de S. ¿Cuánto será H1 de S? Es un divisor de tensión, tal cual. Es Zm partido por Zm más Rx. Todos saben hacer esto, ¿no? ¿Sí? Hay que, ya, si hay dudas, hagámoslo. Zm es Rf partido por uno más A por uno más SRF-CF partido por lo mismo, RF partido por uno más A por uno más SRF-CF perdón, más Rx. Y esto, bueno, multiplican arriba y abajo por todo esto y les va a dar algo y van a llegar a alguna cosa. Entonces, no sé si vale la pena hacerlo porque álgebra y todo, todos ustedes, cualquiera de ustedes es mejor que yo en álgebra. Entonces, no, no veo necesidad de hacerlo. Pero ya hagámoslo ya. H1 de S es entonces multiplicando arriba y abajo por uno más A por todo eso, me da RF por uno más A por uno más S RFCF partido por RF más RX por uno más A por uno más SRFCF. ¿Ah? ¿Arriba no va? Ah, porque multipliqué. Sí, por eso decía, ustedes son mucho mejores que yo en álgebra. Ya todo eso se va, ¿cierto? Ya, muy bien. Y queda eso. ¿Y así les gusta la función de transferencia o es mejor ponerla de otra forma? Es mejor ponerla de otra forma. Entonces, si algo de los trópicos, ¿no? No, hay que ponerla en una expresión de la más baja entropía que uno pueda. Y eso, finalmente, ¿cómo lo podemos hacer? Mm. ¿Cómo podemos hacerlo para que quede en baja entropía esta función de transferencia? ¿Dividir por qué? A ver, una función, ¿cuántos polos hay aquí? Partamos por eso, ¿cuántos polos hay aquí? Hay un polo, ¿cierto? Em, ya, y si hay un polo, em, yo generalmente quiero que esta cosa quede con un denominador del estilo uno más s tau, ¿cierto? Así quedan las que tienen un polo. Y si el denominador no es de la forma uno más s tau, yo tengo que manipular algo para que quede la forma uno más s tau. Entonces ¿qué tengo que hacer? Multiplicar o dividir o lo que sea necesario para que el término que acompaña a s por algo sea igual a uno, ¿cierto? Entonces, hagámoslo. Esto es RF más RX por uno más A. Ese es el término que acompaña a S. Entonces, si yo divido arriba y abajo por RF más RX por uno más A, debería llegar a la forma correcta. Entonces, vamos a la siguiente página. Entonces, H1 de S igual, multiplicando o dividiendo arriba y abajo por, ¿cuánto era? Por eso, ¿cierto? Por RF más RX por uno más A. Entonces, divido arriba y divido abajo. Divido arriba. Entonces, arriba yo tenía RF y divido por RF, perdón, por RX más RF por uno más A. ¿Eso es al revés? Ya. Em, RF. Eso es, y eso viene de RF, RX. Está bien. RF, RX, ya. Entonces dividí el de arriba por eso y divido el de abajo por lo mismo. Al dividir el de abajo por lo mismo, el término, a ver, vamos a multiplicarlos, ¿ah?
primero. Entonces me queda RF más RX por 1 más A, más S, RF, CF, RX, 1 más A. Qué horrible eso, pero no importa. Es que en los bordes pierde exactitud el lápiz. Entonces divido por eso y me queda 1 más S por algo. ¿Qué sería ese algo? RF, CF, RX, 1 más A. RF, CF, RX, 1 más A. Partido por RF más RX, 1 más A. RF más RX, 1 más A. Ya. Se ve más fea, pero entrega mucha más información. Porque me dice que en DC, perdón, y me faltó multiplicar para tener el H total. H es H1 por H2. Entonces, H de S va a ser H1 por menos A. Y llego a algo, ¿cierto? Entonces, H de S va a ser RF menos RF por A, partido por RF más RX por 1 más A, perdón, por 1 partido por 1 más S, RF, CF, RX 1 más A, partido por RF más RX por 1 más A. Ya, lo primero que yo hago cuando veo resultados de este estilo es preguntarme, ¿estará bien o estará mal? Y la forma más evidente de ver si algo está mal es que las unidades no calcen. Entonces, lo primero es mirar si las unidades calzan. ¿Qué unidades tiene? Adimensional. R partido por R, esto es adimensional, está todo bien. ¿Qué pasa con este? Este es adimensional, esto es adimensional. Esto debería tener unidades de tiempo, ¿cierto? Entonces, debería ser, en este caso, R por C tiene unidades de tiempo. Entonces, todo lo demás debería ser adimensional. Al menos en dimensión estamos bien. Estamos súper bien. ¿Qué más me dice esto? Me dice que en DC esta cosa, em, todo esto se va. Entonces en DC la función de transferencia va a ser RF por A partido por RF más RX por 1 más A. Ahí vale la pena preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, si fuera, ¿qué pasa si A fuera muy grande? ¿Mm? ¿Qué pasaría si A fuera muy grande? Si A fuera muy grande, la impedancia vista ZM sería muy chica y habría mucha atenuación. Eso es lo que está diciendo esta ecuación, ¿cierto? ¿Es lo que ocurre aquí? ¿Ah? Entra todo Bin. No, no, no. Al amplificador no entra Bin, porque aquí hay un divisor de tensión. No, no. Si es que A es muy grande, ZM es muy chica, ¿cierto? Si es que A es muy grande, ZM es muy chica. ¿De acuerdo? ZM es muy chica. Y efectivamente es muy chica, pero después yo igual multiplico por A, entonces el efecto desaparece. Ese efecto desaparece. Y yo finalmente termino con que HDS es menos RF. A ver, hagamos un mini ejercicio. Síganme con esta. Síganme con esta, un chequeo de sanidad. Es realmente un chequeo de sanidad en DC. Entonces, un chequeo de sanidad en DC sería el siguiente. ¿Cuál es la ganancia de C de este circuito? Yo esperaría ver menos R2 partido por R1, dado que la ganancia del OPAMP, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la ganancia del OPAMP ideal? Infinita. Ya. Entonces si yo hago que A sea infinito,
debería tender a menos RF partido por RX, ¿o no? ¿Será o no? A ver, si A tiende a infinito en DC, H tiende a qué cosa? A menos RF por infinito. Voy a ser súper laxo con la matemática. Este RF es muy chico, entonces realmente importa poco en comparación con el infinito. Entonces partido por Rx por uno más infinito. El uno más infinito es como infinito, ¿cierto? Entonces, y los infinitos se van, menos RF. partido por- ¡Yeah! Funciona. Sí, entonces está bien, funciona bien. Qué loco, es como realmente increíble que hayamos llegado a lo mismo, pero por caminos totalmente distintos. Pero sí, funcionó. Ya, y miremos la parte del ancho de banda. O sea, por lo menos esta parte le creo. ¿De acuerdo? Esta parte le creo. A la parte del ancho de banda, no estoy tan seguro. ¿Qué podría hacer? Podríamos aplicar el mismo truco. De hecho, si aplicamos un C aquí, podríamos ver si tiende a lo mismo o no tiende a lo mismo. ¿Sí? Y es fácil ver esa parte ahí, es súper fácil ver. Probablemente el ancho de banda va a estar dado por ese par ahí. Entonces, cuando A tiende a infinito, lo que estoy diciendo es que el ancho, el tau va a ser CF por RF, cuando A tiende a infinito. Y veamos si es verdad, cuando A tiende a infinito, CF por RF el tau. Efectivamente, CF por RF porque estos RX se van. Sí, parece que está bien, parece que nos dio bien el resultado. Y si uno lo quiere ver por otro punto de vista, em, es el mismo tau que debiera tener este divisor de tensión. Y el tau de este divisor de tensión, el tau de... Bueno, hay que sacarlo, pero sí, sale. Eventualmente sale. Pero yo creo que está bien, yo creo que está bien resuelto. Sí. Así que para que se queden tranquilos. Y si no les da lo mismo, me preguntan y tal vez yo lo resolví mal. Pero creo que está bien. Eso. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Oye, no hay mucha magia en electrónica. Si uno se mete por dos caminos diferentes, llega al mismo resultado. Si no, es porque hay algún error en alguna parte, en algún supuesto o algo. Ya, vengo de otra clase, entonces estoy medio... ¿Qué estábamos viendo la clase anterior? Vimos Miller. Perfecto. Y yo pensé en una solución para Miller. Sí, eso les quería contar. Sigamos agregando láminas. Total, aquí son gratis. Oye, entonces, una idea que se me ocurrió para explicar Miller es la siguiente. Supongamos que yo tengo un balde y yo le puedo echar agua a ese balde. Ese balde, digamos que un balde cilíndrico. ¿Todos de acuerdo? Con dimensiones constantes, no cambian en el tiempo. Entonces, si yo le echo una cantidad de agua, un flujo de agua F, yo podría calcular la tasa o la velocidad a la cual esa altura va creciendo. Todos me están siguiendo, ¿no? Imagínense un balde. Agarro una manguera que está entregando un flujo de agua. Flujo se mide en litros por segundo, por ejemplo, en litros por segundo. Y si yo tengo ese flujo en litros por segundo y conozco el área de la base, yo puedo calcular cuánto crece la altura de agua de este balde, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo, no? ¿Todos de acuerdo? En un capacitor es parecido. Si yo tengo una corriente I y tengo una capacitancia C, yo sé que el voltaje aquí, si la corriente es constante, yo sé que el voltaje va a ser algo así como I partido por C por el tiempo. Va a crecer y entonces puedo calcular la tasa a la cual va subiendo el voltaje. Son parecidos, hay un análogo ahí, yo lo veo, o como electrónica analógica. De hecho, de ahí viene el nombre. Cuando se hacía computación analógica y no computación digital, los circuitos analógicos servían como una especie de análogo de un sistema físico real. Entonces, de ahí sale el nombre de electrónica analógica. Ya. ¿Todos de acuerdo con esta analogía o no? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Ya. Vamos a hacer una payasada. Vamos a agarrar esta cosa y vamos a decir, mira, cada vez que esto crezca en H hacia arriba, yo maliciosamente
voy a bajar la base del balde en una cantidad igual a uno más, no, perdón, en A por H. Que es lo mismo que decir, mira, si yo tengo un amplificador aquí, cada vez que la entrada suba en una pequeña cantidad, yo voy a bajar este otro nodo en uno más A. ¿De acuerdo? Perdón, en A. Digo el uno más A porque al final la diferencia aquí es uno más. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Y yo me voy a poner al borde de un precipicio con una manguera que viene de un grifo. No sé cómo representar un grifo. Ah, no, parece que el agua sale por el lado, sí. Ya, bueno. Si hay un perrito al lado, seguramente es un grifo. Entonces, voy a estar llenando este balde, que es un balde pequeño, es un balde chico, ¿cierto? Chico en el sentido de que el área es pequeña, pero no significa que las paredes no sean chicas, pero no importa. Ahí está, un balde. Voy a estar llenándolo. Pero cada vez que el agua suba un poquito hacia arriba, yo voy a bajar bastante este nivel, que es lo mismo que está pasándole al capacitor. Cada vez que yo estoy metiéndole corriente y este nivel sube un poco, este voltaje sube un poco, este otro baja otro poco. Entonces yo no voy a terminar de llenar nunca el balde porque va a seguir bajando el nivel, va a seguir bajando la base del balde. Y yo subo un poquito y este sigue bajando un montón. Entonces yo realmente, por más que le echo agua, el nivel sube muy poco, porque en realidad está bajando la base en gran cantidad. Entonces yo simplemente midiendo este nivel, sin mirar el tamaño del balde, podría inferir que esto en realidad se parece a un balde tremendamente ancho, donde yo le he hecho y le he hecho agua y el nivel sube lentamente. No es que esté subiendo lentamente, es que sube por un lado, pero por el otro lado estoy bajándole el- la base. Lo mismo pasa con los capacitores y Miller. Yo le meto y le meto corriente aquí, y esa corriente que le estoy metiendo de alguna forma hace que este nivel de voltaje suba un poco, pero este otro baja tanto que en el fondo requiere una gran corriente para que yo logre ver un efecto en la entrada. Requiere una tremenda corriente. Entonces, si es que yo no estoy mirando el tamaño del capacitor, infiero que el capacitor es como uno más a veces su tamaño real. Y eso es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Les dejo esta para que la piensen, no es para que la entiendan así instantáneamente, pero denle una vuelta porque creo que ayuda a entender las analogías. ¿Alguien cree que la entendió así? ¡Wow! ¿Y le abrió los ojos? No muchos. Uno tal vez por ahí, ya. Está bien. Denle una vuelta. Esto requiere un esfuerzo, ¿ah? No es una cuestión que haga que ustedes salgan sabiendo inmediatamente la clase. Requiere un esfuerzo después de la clase y parte de eso es lo que espero que ustedes hagan. Sí, no es que se esté cargando más lento, se está cargando, pero el voltaje aquí está cambiando tan rápidamente que hace que el voltaje aquí suba muy poco, que la entrada suba poco. Entonces yo externamente veo como que le meto y le meto corriente y el voltaje cambia muy poco. Y la definición de algo que yo le meto corriente y su voltaje cambia poco es una capacitancia gigante. Eso es lo que yo veo desde afuera, aunque realmente no es así. Yo sigo cargándolo, pero aunque un capacitor pequeño, se ve grande desde afuera. ¿Sí? No estás perdiendo, estás guardándolo aquí, en C. Estás guardando toda esa energía en C. Mira, puedes analizarlo por el lado de la energía y de la carga. La carga aquí es Q igual C por V, donde V es la diferencia entre V in y V out. Eso lo puedes calcular. Y la energía es un medio CV cuadrado. Y sabiendo esas dos, tú puedes hacer los cálculos y ver si es que efectivamente estás perdiendo o no. Si llega a algo interesante, cuéntame. Sí.
Ya, redes de dos puertos. Esto no sé si vale mucho la pena que lo veamos, pero esencialmente creo que lo vieron en circuitos, ¿cierto? Y no lo vamos a usar mucho en este curso, así que no tiene mucho sentido darle más vuelta. Ya, hablemos de amplificadores. El amplificador es sin duda el circuito electrónico analógico más importante. Es el bloque circuital más importante en electrónica. Entonces tenemos que entender amplificadores y hablar el mismo lenguaje cuando hablemos de amplificadores. Y de eso se trata esta clase. Entonces el amplificador está en prácticamente todos los bloques circuitales, incluyendo conversores de datos, filtros, etapas de entrada, etapas de potencia, mezcladores, está en todo. Cada vez que uno quiere hacer algo, hay que poner un amplificador. Hay pocos circuitos que no requieren amplificadores. Ejemplo, un filtro pasivo. Todo lo demás en electrónica requiere amplificadores. Entonces vamos a ver una pequeña primera introducción a los amplificadores en electrónica y partimos por esto. El amplificador electrónico es un circuito electrónico idealmente unidireccional, lo cual no es trivial, ¿ah? Significa que un cambio aquí produce un efecto acá. Esto es entrada, esto es salida, VI, VO. Pero al revés no ocurre. Si yo trato de cambiar la salida, la entrada no debiera cambiar. Entonces eso significa unidireccional, que aumenta la intensidad y o la potencia de una señal. Por ejemplo, si es de voltaje, produce un voltaje más grande a la salida. Toma la potencia, ¿de dónde saca la potencia? De una fuente de alimentación y manipula esa potencia de modo que la salida sea parecida a la entrada, pero en mayor amplitud. Es divertido porque amplitud y amplificador, sí, vienen de la misma parte. Ok. Y amper también se parece, pero esa viene de otro lado, entonces eso lo encuentro divertido. Entonces un amplificador amplifica la amplitud mientras que saca amper de alguna parte. Le mete amps para amplificar. Disculpen, yo tengo un tema. Em, bueno, internamente un amplificador se ve así. Muchos transistores. Y esos transistores cumplen la labor o la tarea de amplificar. Nosotros vamos a usar el transistor como un bloque, perdón, el amplificador como un bloque en esta parte del curso. Entonces vamos a abstraernos de esto. Esto no lo vamos a mirar todavía. Hacia finales de este curso, ustedes van a mirar este circuito y no van a entender nada. Pero van a quedar con la idea de que podrían entenderlo en el curso que viene después. Pero van a entender algunas cosas muy menores hacia el final de este curso. O sea, no esperen entender esto, este circuito, porque es complicado. Pero por el momento vamos a asumir que hay algo dentro de este amplificador. Nos subimos en un nivel de la jerarquía, nos abstraemos de la parte más básica y sabemos que la salida entonces va a ser A veces la entrada. Es un amplificador. Entonces hay una clasificación muy extensa de amplificadores. Y aquí esto lo pongo por completitud para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Pero hay un par de cosas que me interesa que ustedes sepan. Uno es el buffer. El buffer es un tipo de amplificador que amplifica por uno, lo cual es ridículo porque uno podría pensar un cable es un buffer. Sí, pero no. Un cable no es un buffer porque si bien un amplificador tipo buffer tiene ganancia uno, tiene una impedancia de entrada y una impedancia de salida que hacen muy fácil para una señal entregar el valor correcto al buffer y para el buffer alimentar una carga. Por ejemplo, si es que yo tengo una señal con una resistencia muy grande, un Thevenin, con una resistencia muy grande y quiero alimentar una resistencia de carga muy pequeña y conecto estos dos, voy a tener aquí un divisor resistivo que va a provocar que la salida sea muy pequeña. Voy a tener una gran atenuación por efecto de la carga. En cambio, si pongo un buffer entre medio que tiene ganancia 1, pero tiene impedancia de entrada infinita e impedancia de salida 0, este gallo va a provocar una atenuación en la, en
en la entrada, ¿o no? No, no va a haber atenuación. ¿Va a provocar una atenuación en la salida? Tampoco, es un Thevenin ideal. Tiene impedancias cero, entonces es un nodo porfiado que va a mantener el voltaje que quiera mantener. Entonces el buffer permite que yo aplique el voltaje de entrada a la carga sin atenuación. Entonces los buffers son muy buenos para eso, para copiar señales evitando o minimizando los efectos de la atenuación por la carga. Muy bien. Y hay buffers de voltaje que tienen ganancia de voltaje 1 y hay buffers de corriente que tienen ganancia de corriente 1. Bueno, esos son los que quería mirar. El buffer, hay varios otros tipos de amplificadores. El amplificador operacional es un ejemplo de amplificador. No es el único. Sí hay preguntas. Distorsión armónica. A ver, si tú tienes una señal sinusoidal en la entrada de un amplificador y este amplificador es lineal, tú vas a ver a la salida la misma cosa, una señal sinusoidal de omega t con las mismas frecuencias, pero con una amplitud más grande. ¿De acuerdo? Puede que lleve algún desfase, es irrelevante. El desfase está permitido en amplificadores lineales. Pero si es que este amplificador es no lineal, si es que es no lineal, ya no es una ganancia A, sino que la función que cumple va a ser, por ejemplo, x más bx cuadrado más, pongamos a x más cx cubo, etcétera. Entonces la entrada, que era sinusoidal, va a terminar a la salida como algo que ya no va a parecer una sinusoidal, sino que va a tener un montón de efectos cuadráticos, cúbicos, etcétera, ¿cierto? Bueno, cuando tú le aplicas una señal una función no lineal a una sinusoidal, aparecen más frecuencias. Es un efecto de la matemática. Algo de eso creo que se ve en señales, pero aparecen más frecuencias. Y ese es un efecto de la trigonometría, esencialmente. O sea, ¿qué pasa cuando le aplicas un cuadrado a un seno? Va a aparecer una frecuencia que está en cero y una frecuencia que está en 2 omega. Si le aplicas un cubo van a aparecer más frecuencias. Entonces aparecen frecuencias nuevas que no existían en la entrada. Cada vez que aparecen frecuencias nuevas que no existían en la entrada es porque yo pasé la entrada por alguna función no lineal. Una función lineal no puede crear frecuencias nuevas. Si hay frecuencias nuevas, es no lineal. Entonces, esas frecuencias nuevas que hacen que mi espectro no sea lo que yo esperaba ver, sino algo distinto, se llama distorsión armónica. Y se llama distorsión armónica porque aparecen un montón de armónicos de la señal original que estaba en omega, y estos armónicos están en 2 omega, 3 omega, son armónicos. Así se llaman, ¿o no? Y esos armónicos hacen que se vea distinta la señal en la práctica. Y si uno lo escucha, suena distinto. Por ejemplo, la diferencia entre A y O son diferentes armónicos, suenan distintos. ¿De acuerdo? Son cosas distintas. Disculpen. Yo canto súper bien, lo malo es que la voz no me acompaña mucho. Es terrible. Pero es divertido, al menos me divierto mucho haciendo. Entonces, esa distorsión armónica se ve como un espectro diferente. Y ese espectro diferente se puede medir y hay formas de medirlo. Muy bien. El amplificador operacional, entonces, como decíamos, es un caso particular de amplificadores. Y así lo vamos a aprender en un capítulo que viene. Bueno, podemos clasificar los amplificadores según el tipo de entrada y salida. Entonces el amplificador en el fondo mide algo en la entrada, ojalá quitándole cero potencia, y copia esa entrada en una salida. Entonces necesita dos partes del amplificador. Un circuito que mida la entrada y un circuito que entregue una señal proporcional a esa entrada en la salida. Entonces la parte que mide, así como en términos de bloque, lo ponemos como una especie de
impedancia. En el caso de un amplificador de voltaje, este es un amplificador de voltaje que mide un voltaje, que tiene una impedancia de entrada infinita, idealmente, que mide un voltaje en esa impedancia de entrada infinita y tiene una fuente dependiente internamente que amplifica ese voltaje por una ganancia, esto se le llama ganancia, AB, y entrega eso a la salida. Entonces, esto es un amplificador de voltaje. De la misma forma, existen amplificadores de corriente que miden una corriente a la entrada a través de un cortocircuito, idealmente, o sea, una impedancia muy pequeña en la entrada. ¿Por qué decíamos que esta impedancia tenía que ser pequeña? ¿Para qué? Para que toda la corriente se vaya por allá, exacto. Muy bien. Décima. Entonces, toda esa corriente se va a preferir ir por aquí y así la podemos medir. Estamos midiendo esa corriente y tenemos a sub i, que es la ganancia, en este caso de corriente. Entonces medimos esta corriente y multiplicamos esa corriente por un valor, por un valor de ganancia. Existen otros amplificadores que son, toma un voltaje y entrega una corriente a la salida. Entonces como que convierte de voltaje en corriente. ¿Qué función convierte de voltaje en corriente? Una conductancia. Conductancia. Entonces esto es un amplificador de transconductancia, porque toma un voltaje y lo convierte en corriente. Entonces mide un voltaje y tiene una fuente de corriente controlada por voltaje. Y esta ganancia de aquí se llama transconductancia. Es una ganancia de voltaje a corriente. Y existe otro tipo que toman corriente y la convierten en voltaje. A eso se le llama transimpedancia o transresistencia. Y tiene esta ganancia que es una transresistencia. Sí, aquí les puse la letra que se usa en Spice. Entonces, si ustedes quieren instanciar cualquiera de estos bloques en Spice, usan esta letra. Esa es la letra de Spice. Muy bien, esta es una tabla de resumen que dice exactamente lo mismo que acabamos de ver. En la práctica, la impedancia de entrada de los amplificadores de voltaje no es infinita, sino que es finita. La de los amplificadores de corriente no es cero, sino que tiene una pequeña impedancia. Y eso no es ideal, ¿cierto? La impedancia de salida de un amplificador de voltaje no es cero, sino que es finita. La impedancia de salida de un amplificador de corriente no es infinita, sino que tiene algún valor grande. Entonces aquí hay esta tabla que muestra amplificador de voltaje, corriente, transconductancia o transresistencia, que está implementado internamente con alguna fuente de voltaje o de corriente controlada por voltaje o corriente. Se hace en Spice con algún tipo de elemento. Tiene una impedancia de entrada ideal. Esto es bueno saberlo, ¿ah? Por ejemplo, un amplificador de corriente, yo quiero que tenga impedancia de entrada cero, impedancia de salida infinito. Si para ustedes el hecho de amplificador de corriente, impedancia de entrada cero, impedancia de salida infinito, ¿no les parece obvio? Preocúpense o pregunten. Amplificador de voltaje, impedancia de entrada infinito, impedancia de salida cero. Miremos este. ¿Por qué yo quiero que la impedancia de entrada sea infinito? Porque no quiero alterar la señal que me está entregando algún bloque anterior. Yo tengo un bloque anterior que me entrega alguna señal y tengo mi amplificador. Si aquí tuviera una impedancia de entrada muy pequeña, habría un divisor de tensión que echaría a perder la señal. Habría una atenuación debido al efecto de la carga. Entonces, para evitar eso, lo ideal es que mi amplificador tenga una impedancia de entrada infinita. ¿Y por qué quiero una impedancia de salida cero? Por la misma razón, pero al revés. Si mi salida la conecto a una resistencia grande, no voy a ver atenuación. Pero si mi salida la conecto a una resistencia pequeña, aquí aparece un divisor resistivo.
que me atenúa la salida. No quiero ver esa atenuación. Entonces lo ideal es que la salida sea de impedancia cero, la entrada sea de impedancia infinita. Hay preguntas. Mira, interesante tu pregunta. Al final esto del amplificador. ¿Cuál es la impedancia de entrada aquí? Yo miro eso y no entiendo nada. ¿Cuál es la impedancia de salida? No tengo idea. Entonces realmente la impedancia de un amplificador es un modelo matemático. Yo digo aquí hay una impedancia de entrada infinita. ¿Por qué es infinita? Porque aquí este gallo llega a un PMOS y llega a un NMOS y esos tienen impedancia de entrada muy grande. Entonces yo puedo asumir con tranquilidad que la impedancia de entrada es muy, muy grande. ¿Por qué la impedancia de salida es cero? Porque la salida aquí está conectada a esta etapa que es un push-pull, que tiene algún nombre, qué sé yo, que tiene impedancia baja. Entonces yo puedo asumir que es pequeña y puedo calcular incluso esa impedancia. Entonces al final yo modelo esto como que tuviera internamente una impedancia de entrada, internamente una impedancia de salida. Si se los ponemos por fuera, esos están fuera del amplificador. Esos no están dentro del amplificador. A veces, no siempre, a veces, para ser súper explícito, modelamos algo, por ejemplo, como que tiene una impedancia de entrada y una impedancia de salida. Y decimos, este es mi amplificador, que tiene internamente un amplificador ideal y que además tiene una impedancia de entrada distinta de infinito y una impedancia de salida distinta de cero. Eso es como para hacértelo súper explícito, ¿de acuerdo? Entonces realmente depende del contexto. Muy bien. Oye, entender bien esta tabla, entonces voy a anotarlo. Entender bien. Y si no, pregunto, porque esta tabla es muy importante. ¿Hay alguien que tenga alguna duda de algún tema en esta tabla? Lo que sea. Es muy importante. Ok, vamos a ver este ejemplo, que es el amplificador de voltaje, que es un modelo de amplificador. Entonces, puedo tener la entrada y la salida totalmente independiente, o la entrada y la salida referidas a un nodo que yo llamo tierra. En ambos casos tengo una impedancia de entrada y una impedancia de salida. Entonces, esta cosa se parece realmente a a ver, como que este amplificador mide en esta resistencia. Tiene una resistencia en la que mide el voltaje. Entonces mide aquí y multiplica ese voltaje, ese mismo voltaje, a través de una fuente dependiente. Y eso lo entrega a una fuente. Y esa fuente tiene una resistencia Thevenin equivalente. Entonces esta es la resistencia de salida del amplificador. Esta es la resistencia de entrada del amplificador. Y esta es la ganancia del amplificador, que en este caso es volt partido por volt. Puede ser menor que uno, puede ser mayor que uno, puede ser negativa. La ganancia puede ser negativa. Si es negativa indica que hay un cambio en la fase, no indica que atenúe. Ganancia negativa no es sinónimo de atenuación. En la práctica, ¿sí? Sí, por supuesto. Por ejemplo, em, por ejemplo, yo aplico una entrada. Sí, azul está bien. In en azul y esto es tiempo. Y esta es mi entrada. ¿De acuerdo? Yo lo voy a multiplicar por un amplificador, por una ganancia que es menos 2. Entonces la salida va a ser así. Más grande, de hecho. Pero bueno, esa es la idea, ¿cierto? Es menos 2. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. El doble para abajo, el doble para arriba. Estoy amplificando en torno a este punto. El doble hacia abajo, el doble hacia arriba, así. Me queda algo así, ¿de acuerdo? El que tenga un cambio de fase significa que si aquí yo tenía fase cero, la salida tiene fase 180 grados. Entonces, estoy amplificando.
pero lo estoy viendo con un desfase de 180 grados. En la práctica, un amplificador de este estilo, que utiliza una fuente de voltaje, esta es una fuente de voltaje controlada por voltaje, ¿cierto? Es un amplificador de voltaje, una fuente de voltaje controlada por voltaje. En la práctica, también se podría implementar como una fuente, ¿cómo esta? Fuente de, hay que leerlo al revés. Source, current controlled voltage. Ah, me enredé. A ver, ¿cómo es? Voltage controlled current source. Ah, fuente de corriente controlada por voltaje. Ah, perfecto. Entonces yo puedo hacer eso mismo con una fuente de corriente controlada por voltaje, donde esto es algún Gm por Vin y esto es algún R y esto es Rin y esto es Vin. Entonces estos dos modelos son equivalentes, son la misma cuestión. ¿Cómo sé yo cuál usar? Porque son lo mismo. De hecho, este modelo que yo dibujé al lado, perfectamente podría ser lo que va dentro de esta caja cuando internamente funciona con todos esos transistores. O podría haber hecho un modelo de voltaje. ¿Cómo sé yo cuál usar? Si al final son lo mismo. Yo siempre aprendí que un Thevenin y un Norton son lo mismo. Entonces, esto y esto son lo mismo. Entonces, ¿cómo sé yo cuál usar? Depende del contexto. Realmente depende del contexto. En la práctica, lo típico es usar un Norton. Porque un Norton emula mejor lo que ocurre con los transistores, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero por mientras, hablemos indistintamente de Norton o Thevenin. ¿Cómo alimentamos un amplificador? Un amplificador se alimenta de los rieles de alimentación. Entonces lo típico, por ejemplo, es alimentar. Este es mi amplificador. Yo lo voy a alimentar con un voltaje positivo y un voltaje negativo. A esto le llamamos alimentación simétrica o alimentación bipolar. ¿Cómo genero esto? Aplico un voltaje, por ejemplo, este es 9 volts. Aquí tengo 9 volts. A este le llamo tierra. Entonces VDD va a ser ¿cuánto? 9 volts. ¿Y VSS va a ser cuánto? Menos 9 volts, medidos todos desde tierra. Entonces este es el riel positivo. Riel positivo. Este es el riel negativo. Y mi amplificador, al igual que todos los demás circuitos que estén conectados a este mismo circuito, se conectan a los mismos rieles también. Entonces se alimentan de aquí. Si aquí tengo otra cosa, no sé, por ejemplo, tengo un conversor análogo digital, se conecta a los mismos rieles. Y si tengo un amplificador de potencia, los mismos rieles. Todo conectado a los mismos rieles. Y esos rieles son los que manejan mi circuito. Yo puedo tener alimentación unipolar o alimentación bipolar o simétrica, como en este caso. Típicamente, la salida de cualquier circuito no puede exceder los rieles. Típicamente está restringida al rango entre los rieles. Por lo tanto, si yo alimento algo con VDD y tierra, la salida no puede ser más grande que VDD y no puede ser más chica que tierra. Y si yo alimento algo con VDD y menos VSS, en general la salida no puede ser más grande que VDD ni más chica que menos VSS. Hay excepciones, algunas de las cuales van a ser vistas en este curso. En cuanto a la disipación de potencia, ¿cómo puedo calcular la disipación de potencia de este amplificador? Porque este amplificador disipa potencia. ¿Sí? Ayúdenme a ver. Podría ser por impedancia equivalente, pero eso va a ir cambiando en el tiempo. La diferencia, eso es una buena pregunta, porque yo aquí no hablé mucho de eso. A ver, amplificador, no hablé de potencia, ¿o sí? No, parece que no. Bueno, un amplificador de potencia es un amplificador
que produce algún efecto en el mundo real. Eso es bien extraño, ¿ah? Esa definición es bien extraña y la acabo de inventar. Pero, pero un amplificador de potencia es eso, un amplificador en que la salida va a alimentar algo que va a provocar algún efecto, o visible, o por ejemplo en un motor, en una antena, en un display de 7 segmentos, en lo que sea. Mientras que un amplificador que no es un amplificador de potencia, no necesariamente yo lo quiero para que provoque un efecto en el mundo. Yo quiero que ese amplificador entregue una señal a otro bloque circuital. No tiene que manejar potencia. Entonces, el decidir si un amplificador es o no es de potencia depende del contexto realmente. Si es que va a alimentar una carga que puede ser grande, puede ser el motor de un barco, o puede ser muy pequeña, el motor de un helicóptero radiocontrolado del tamaño de una mosca, ambos son amplificadores de potencia. Entonces realmente no es que más de 10 watts sea no, olvídense de eso. El que es o no es de potencia depende del contexto. Sí. Muy bien. Oye, estábamos viendo entonces esto de acá, lo de los rieles. ¿Cómo es la disipación de potencia de este amplificador? Porque este se calienta. De aquí sale humo a veces. Eso es malo. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular la disipación de potencia de este amplificador? V por I, ¿cierto? Ya, pero aquí yo tengo dos V y dos I. V de D. A ver, partamos por esto. V de D por I de D. Ya. ¿Y qué más hago? ¿Ah? A la potencia en la salida, ¿cierto? Hay un teorema que dice eso, ¿cierto? Hay un teorema que no me acuerdo de quién era, pero sí, estás en lo cierto. ¿Cómo calculamos eso? V de D por I de D. Ya, esa es la potencia que viene de acá. ¿Ya? ¿Cuál es la potencia entregada por la parte negativa de la fuente? ISS por VSS. ¿Positiva o negativa? ¿Quiénes dicen positiva? ¿Quiénes dicen negativa? ¿Quiénes no saben? Ya, ok. Digamos que ISS, así como está puesta, es positiva. Por ejemplo, podría ser un ampere. Y yo tengo la flecha hacia allá, ISS es un ampere. ¿De acuerdo? Y que VSS, así como está puesto, vale em, menos 9 volts. Entonces aquí tenemos un ampere por 9 volts. Esa potencia, ¿se le suma aquí o se le resta aquí? Esos 9 watts van sumados, ¿cierto? Ok, entonces todo depende de nuestra convención. Ya ahí no evitamos problemas. ¿De acuerdo? ¿Les gusta así o no? ¿Sí? Ahí sabemos que es positiva. Y si va para el otro lado es negativa. Ya, entonces ahí estamos bien. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto o no? ¿No hay duda? Oye, pero lo que me decías tú, no incluí la potencia de la fuente de la entrada, ¿cierto? Entonces estoy haciendo una distinción aquí. Uno es la alimentación de la cual extrae potencia el amplificador. Otro es la señal. Y esa señal idealmente no debería entregarle potencia al amplificador. Tal vez le entrega algo de potencia, pero no es necesaria para el funcionamiento del amplificador. La que utiliza para funcionar viene de aquí y de aquí. De ahí saca la potencia para funcionar. Y esa potencia es la que de alguna forma va regulando para que el voltaje a la salida se parezca al voltaje a la entrada. Entonces tal vez algo de potencia extrae de aquí y algo de potencia entrega acá también. Oye, ¿y cuál es la potencia que entrega la carga entonces? ¿Ah? ¿Será la misma o no? Pero no es ideal, po. No, sí. Ah, ok, entonces depende del tipo de señal que hay aquí, ¿cierto? Pero en general va a ser potencia de salida, va a ser, esto es la de entrada, o la de alimentación mejor, supply.
Entonces, la potencia de salida va a ser VO cuadrado partido por RL, ¿eso es? Eso es si es que esa es potencia instantánea y podemos calcular potencia de C. ¿Cómo se calculaban esas? Ah, si esto es sinusoidal, entonces un medio ahí, y ese es V voltaje pico, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Y cómo calculamos la eficiencia? Que siempre la ponemos con una letra griega, eta, ¿cierto? Eta. Y eso es potencia de salida partido por potencia de la alimentación. Y esta es siempre menor que uno. O sea, podría ser cercana a uno, pero siempre menor que uno. Porque algo de potencia disipa el amplificador, ¿cierto? No puede no disipar potencia. Entonces, algo de calor sale aquí y algo de calor sale aquí. Y la suma de esos dos calores es como la energía que está entregando la fuente. ¿De acuerdo? Ya. Oye, hablemos un par de términos que son relevantes. Ganancia estática o DC y decibel. La ganancia estática, se habla de estática en contraposición a no estática, dinámica, que depende de la frecuencia, cosas así. Bueno, estática, que también hablamos de DC, aunque curiosamente no siempre la ganancia estática la medimos en DC. Entonces, hablamos en DC, pero en realidad la medimos en la banda de interés. Entonces, esto en realidad es en la banda de interés. Es la razón entre la salida y la entrada a frecuencia cero en torno al punto de operación. Eso es muy importante. Fíjense aquí. En este ejemplo que yo hice, la ganancia estamos midiéndola en torno a este punto de operación. Y ahí en torno a ese punto la ganancia es 2. Pero si yo me paro en torno a cero, mi entrada aquí es algo, mi salida aquí es cero, yo podría inferir erróneamente que la ganancia es cero. ¿Cacharon eso, no? Si yo digo VO igual ganancia por VI y mido esto desde tierra, yo aquí tengo VI, en este punto, justo aquí, tengo un VI distinto de cero, tengo un VO igual a cero, por lo tanto yo podría inferir erróneamente, mirando este puro punto, que la ganancia del amplificador es cero, porque la salida es cero cuando la entrada es distinta de cero. Está mal, asumir eso está mal, porque yo en realidad mido la entrada y la salida como variaciones en torno al voltaje de operación. Entonces yo me paro en el voltaje de operación, mido mi entrada, mido mi salida y veo que mi salida es efectivamente menos 2 veces mi entrada. Y ahí sí funciona. Entonces la ganancia de C, muy importante, razón entre salida y entrada a frecuencia cero o en la banda de interés, siempre medida en torno al punto de operación, no medida respecto de tierra, porque si la mido respecto de tierra voy a obtener cualquier cosa. Normalmente designada con la letra A, puede ser de voltaje, de corriente, de V partido por A. ¿Cuál era esa? Me da un volt cuando yo le meto un ampere, esa de transresistencia, o ampere partido por volt, transconductancia. Se puede hablar de watts partido por watts también, pero a mí esta yo ni la uso. No tengo nada en contra de watts, pero esta no, la verdad es que no. De hecho somos como amigos, pero esta no la uso porque no se usa en electrónica. Esto tiene menos sentido todavía. Hablar de watts partido por volt no tiene sentido. El decibel es una unidad logarítmica que especifica razón entre dos números. Es la décima parte de un bel. Eso no es un chiste. Pero se usa el decibel y no se usa el bel, por razones históricas. Y el decibel, como dije, una razón, es una forma logarítmica de expresar razones. Entonces, A en decibeles es 20, esta es una definición, por definición, 20 logaritmo en base 10 de una razón. Esta es la definición para intensidades. Y la definición para potencias es 10 logaritmo en base 10 de una razón en potencias. Muy bien. Entonces, tenemos esta tablita de decibeles y que vamos a ir completando
Entonces habla de 0 decibeles. Y 0 decibeles es 1 porque si yo sé que 0 decibeles es 20 logaritmo en base 10 ¿de qué cosa? De x. Entonces, 0 logaritmo en base 10 ¿de qué cosa me da 0? Logaritmo en base 10 ¿de qué cosa me da 0? De 1, porque 10 elevado a 0 es 1. ¿No? ¿Cómo es? ¿Así es o no? 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 es 1. Perfecto. Entonces 0, entonces este 1. Muy bien. 20 decibeles es 10 porque 20 decibeles es 20 logaritmo en base 10 ¿de qué cosa? De 10. Perfecto, 10 por. 40 decibeles, 100. ¿Cómo la calcularon tan rápido? 10 elevado a 2, ¿cierto? Entonces está 100 por. Y 60 decibeles, oye, qué divertido, porque 60 es como 1000, ¿cierto? 60 decibeles es 1000. 60 decibeles es la suma de 20 más 40, ¿cierto? Y 1000 es el producto de 10 por 100. Entonces voy a hacer una tontera, voy a atreverme como Moore se atrevió en su momento, y voy a sugerir que lo que a la izquierda se suma, a la derecha se multiplica. Entonces a partir de eso, yo puedo sacar algunas relaciones. 6 decibeles, ¿cuánto será 6 decibeles? 6 decibeles es 20 logaritmo de x. ¿Cómo calculo esto? Ah, yo puedo dividir por 20. 6 partido por 20 es logaritmo en base 10 de x. Ahora, ¿cómo saco x? ¿Ah? 10, perdón, 10 elevado a eso. 10 elevado a eso. Entonces, 10 elevado a 6 veinteavos es x. ¿Cuánto es 10 elevado a 6 veinteavos? ¿Ah? ¿Ya? ¿Y cuánto es eso? A ver, voy a mirar en mi supercalculadora. 10 elevado a 6 veinteavos. 10 elevado a eso, ¿dónde está esta función? 1,99. Ya, es casi 2. Entonces decimos que 6 decibeles es 2 por. ¿De acuerdo? Y 12 decibeles es 6 más 6, que es 2 por 2, 4 por. 26 decibeles, ¿cuánto es 26 decibeles? Es 6 más 20. 20 más 6. O sea, yo sumo estos dos, que es lo mismo que multiplicar estos dos. Es 10 por 2. O sea, este debe ser 20 por, ¿cierto? ¿Estará bien o no? ¿Estará bien o no? A ver, ¿cuánto es el logaritmo? ¿Cuánto es? Comprobémoslo. Comprobémoslo. Em, ¿Cuánto es 20 logaritmo en base 10 de 20? Sí, es multiplicar. Entonces, 20 logaritmo en base 10 de 20. 20 logaritmo en base 10 de 20 me da, lo calculé recién en mi calculadora y me dio 26,02. O sea, es prácticamente 26 decibeles. O sea, esto está bien. ¿Y cuánto será 32 decibeles? Ese es 40 por. ¿Cómo calculaste eso? 20 más 12 suman 32. Por lo tanto, 10
por 4 da 40. Ok, ¿y cuánto es 38 decibeles? 32 más 6, 80 decibeles. O sea, 80 por. ¿Cuánto será menos 20 decibeles? 0,1. Y menos 40. Oh, ¿cómo calculo menos 43 decibeles? Ay, eso está feo. A ver cómo puedo calcular. La raíz de 2. Esa está buena. ¿Cómo es la raíz de 2? Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo fue? 3 decibeles. 3 decibeles son raíz de 2. ¿Eso? ¡Décima! Ya, entonces menos 43 decibeles serían menos 40. O sea, menos 40 decibeles es 0,01 por, y el menos 3 decibeles sería uno partido por raíz de 2. Sería eso. Y así uno puede jugar con los decibeles. Es divertido. Ya. Muchas cifras de desempeño son expresadas en decibeles, en electrónica. Entonces es bueno manejar el concepto de decibeles y tener una noción de cómo crecen y todo eso. Ejemplo, el rango dinámico. El rango dinámico de una variable es la razón entre el máximo valor que puede tomar la variable y el menor valor detectable de dicha variable. DR, o rango dinámico, es el valor máximo partido por el valor mínimo. Y eso se mide en decibeles. Entonces yo hago 20 logaritmo en base 10 del valor máximo partido por el valor mínimo en intensidades. Por ejemplo, ¿cuál es el rango dinámico de un CD? ¿Sabes lo que es un CD o no? ¿Un CD de música? ¿Sí? ¿Cachas lo que es un CD de música? Ya, muy bien. ¿A cuántos bits estará codificada la información en un CD de música? 16 bits, ¿cierto? Lo cual significa que el valor más grande de la señal de voltaje que me puede entregar es 2 elevado a 16 veces más grande que el valor más pequeño. Entonces, de alguna forma, el rango dinámico es la razón entre el valor máximo y el valor mínimo, o algo así. Entonces, 2 elevado a 16. Entonces, el rango dinámico va a ser algo así como 20 por logaritmo en base 10 de 2 elevado a 16. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto es 2 elevado a 16? Es como 65.536. Es bueno saber esas cuestiones. 65.536. Entonces yo hago logaritmo en base 10 y 20 por. Me da 96 decibeles. 96,3 decibeles. ¿Eso es harto o es poco? Es harto. 96 decibeles es mucho. El oído humano es capaz de detectar como ciento y algo decibeles, 120, no sé, decibeles. Bueno, depende. Si han ido a discoteca, probablemente 40 o algo así. Pero si tienen los oídos en buen estado, deberían ser capaces de detectar 120 decibeles de rango dinámico, lo cual es muy impresionante. ¿Hay preguntas? Sí. Buena pregunta. No, en realidad tomamos la mínima diferencia detectable, entonces muy pequeña. Sí, pero y es relativo, ¿ah? Podría ser que sea la mitad de lo que yo dije. Podría ser perfectamente la mitad. Depende de cómo la mires. Em, sigamos. Factores de rechazo de los amplificadores. Rejection ratio. Estos son PSRR, factor de rechazo de la fuente de alimentación. Ah, esto es porque estábamos mirando amplificadores, ¿cierto? Y hay un problema con los amplificadores. Hay un problema más o menos importante que no dije. Y es que estos amplificadores idealmente producen un VO igual a A por VI. Pero en la práctica tienen un más ahí. Mejor lo voy a escribir en otra parte. VO igual A por VI más
alguna ganancia que le vamos a llamar A más por B de D más A menos por BSS. Lo cual significa que si B de D se está moviendo un poquito, parte de esas oscilaciones van a aparecer a la salida. Y si BSS se está moviendo, parte de esas oscilaciones van a aparecer a la salida, con ganancia a más y a menos respectivamente. Y esas ganancias son especies de ganancias parásitas que nosotros no queremos, porque nosotros queremos que ojalá el amplificador tenga una salida que sea función de la entrada, pero no que sea función de la alimentación, porque a veces la alimentación es un poco sucia y tiene algo de ruido, y ese ruido va a aparecer a la salida. Entonces hay unas cifras de desempeño que se llaman factores de rechazo, que me indican cuánto rechaza el amplificador alguna variación en la fuente de voltaje. Entonces está la PSR más, que es la razón entre la ganancia del amplificador, esa es la ganancia del amplificador, y A más es la ganancia parásita desde BDD, desde la fuente positiva. Mientras que A menos es la ganancia parásita desde la fuente negativa. Pueden ser distintas. Entonces la PSR más es la ganancia ideal del amplificador dividida por la ganancia parásita entre la fuente y la salida. Y la PSR menos es la ganancia del amplificador dividida por la ganancia parásita entre la alimentación negativa y la salida. ¿Sí? Tienes que hacer que esas sean cero. Entonces tienes que dejar las fuentes impecables y medir la salida. O filtrarla de alguna forma. Entonces, hay hay otra cifra de desempeño que se llama CMRR, que es el factor de rechazo de modo común, que es la razón entre la ganancia de modo diferencial y la ganancia de modo común. ¿Sí? ¿Cuáles son qué, perdón? No sé, de 40 decibeles para arriba, yo esperaría. O sea que la ganancia desde la fuente sea ojalá 100 veces menor que la ganancia que espero del amplificador. Y ojalá 120 decibeles. Pero típicamente van a ser, no sé, 80 decibeles. Es un valor, entre 40 y 80 decibeles es un valor típico. Sí. Yo quiero que sea infinito, pero en la práctica no es así. Ya, oye, dejémoslo aquí, dejémoslo y el lunes entonces hablaremos de ruido. Viernes hay algo, no sé qué. No sé si hay ayudanteo o tertulia, pero algo habrá el viernes.